Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor esté con cada uno de ustedes, con vuestras familias, y estemos también agradecidos de todo lo que Él nos da, agradecidos de su misericordia, de su amor y su bondad, y también agradecidos porque nos permite escuchar su voz hoy día, porque nos permite pasar este tiempo para poder escuchar aquello que tiene preparado para nosotros, poder este día glorificar al Señor, este día que es de Él, glorificarle y poder servirle mediante también el culto familiar. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro del profeta Amós. Amós, capítulo 5, el versículo 15. Amós, capítulo 5, y vamos a leer solamente el versículo 15, que dice: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Oremos. Amado Dios y eterno Padre eterno, celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque a pesar de las dificultades, Señor, y de los problemas que puedan haber, tú nos permites estar reunidos, Señor, como un solo cuerpo, en la distancia sin duda, pero en un mismo espíritu, gozándonos, Señor, de ser tus hijos, de ser tu pueblo, y con el deseo ferviente de escuchar tu voz por medio de tu palabra. Señor, bendícenos para escuchar tu voz, prepara tú nuestros corazones, y que todo sea para tu honra y tu gloria, en nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia siempre han existido grupos extremos. La Biblia nos habla, por ejemplo, de un grupo especial que eran los Nicolaitas, que era un grupo que profesaba que para luchar contra el pecado se debería experimentar el pecado. O sea, con cada pecado que yo debo luchar o que yo debo predicar en contra de eso, lo que debiera pasar es que yo debiera experimentar esto, vivirlo primero, y una vez que lo he vivido, tengo, desde su perspectiva, la moral para poder predicar en contra de eso. Pero si no he experimentado eso, entonces yo no puedo predicar en contra de aquello. Eso fue condenado en la Escritura. Nosotros vemos que condenado fuertemente, el propio Jesús condena fuertemente las ideas de los nicolaitas. En la Reforma también, o antes de la Reforma, hubieron movimientos muy duros, como los anabaptistas, movimientos como iconoclastas, movimientos que quemaban catedrales, que quemaban iglesias, porque no querían ninguna figura. Y se iban a un extremo. También la Biblia nos muestra de otro extremo, de hombres que decían que no van a trabajar porque Cristo ya viene. Y el apóstol Pablo también condena esa actitud de hombres que no quieren trabajar porque Jesús ya viene. Incluso Pablo es más duro y dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Así que siempre a lo largo de la historia han habido grupos extremos. Grupos que dicen buscar la verdad, pero simplemente quieren hacer sus propias leyes, sus propias formas de vivir el Evangelio, y se ponen extremistas. Y de aquello que es una forma, de aquello que es algo periférico incluso, lo hacen como una ley tan fuerte que se olvidan del verdadero Evangelio. Entonces estos grupos extremos siempre han existido, no podemos extrañarnos de que existan grupos extremos. Hoy día también hay muchos grupos extremos, hay grupos en los que tú puedes ver que se extralimitan en ciertas leyes o en ciertas costumbres a tal punto que hacen de eso una religión y un rito. Así que siempre van a haber extremos, pero quizás uno de los más duros hoy día y más sutiles es la falta de arrepentimiento. Porque hay una verdad. Cristo fue a la cruz, Cristo fue como el cordero inmolado, santo, puro, sin mancha, y ese cordero santo, puro, sin mancha, ha pagado los pecados nuestros de una vez y para siempre. Es cierto que hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo, y eso es una vez y para siempre. No tiene que ir Jesús más a la cruz. No tiene que haber más sangre derramada, porque Cristo ya derramó perfectamente esa sangre preciosa para que tú y yo fuésemos perdonados. Pero queda la idea, lamentablemente, de grupos que dicen que, bueno, como ya Jesús me perdonó,
o como Dios ya me perdonó en Cristo Jesús, ya no tengo de qué arrepentirme. El arrepentimiento sería, a los ojos de ellos, una marca anterior, una marca del viejo hombre. Yo no debo más arrepentirme porque ya Jesús me perdonó. Esas medias verdades son las que van haciendo que la iglesia vaya decayendo en su pureza, en su santidad y en su apego a la Escritura. Porque es cierto que Cristo nos perdonó de una vez y para siempre. No cabe duda de eso. Pero Él mismo nos enseña en el Padre Nuestro que debemos confesar nuestros pecados. Él mismo nos enseña que tenemos que arrepentirnos diariamente delante del Señor porque diariamente seguimos pecando. Porque aún no podemos vivir la plenitud de la santidad, de la pureza. Aún Cristo no viene. Así que seguimos en esta tierra, en este cuerpo, seguimos pecando. Entonces, dejar de arrepentirnos sería pensar que las palabras de Jesús o el acto de Jesús son insuficientes. Debemos comprender que debemos tener una actitud siempre de arrepentimiento frente al pecado. Porque seguimos pecando. Es cierto que no debiésemos amar eso. Que debiésemos tratar de no hacerlo, pero seguimos pecando. Ya sea de acto, de pensamiento o de omisión. Así que estos extremos, cuando dicen no hay que arrepentirnos porque Jesús ya nos perdonó, es como si dijéramos, ¿sabes qué? No predico porque ya hay un número de hombres y mujeres salvos. Y Dios ya los predestinó, así que yo ya no predico más. ¿Sabes qué? Vivo como quiero. No me importa nada. Total, ya Cristo murió por mí, yo ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiero. Quien piensa alguna de esas cosas, entonces es una clara muestra de que esa persona no ha conocido el Evangelio de Jesucristo. No importa cuánto tiempo lleve en la iglesia, cuánta sea de familia cristiana o no, pero alguien que piense que puede hacer lo que quiera porque Cristo ya murió por él, o que no tiene que predicar a nadie porque Cristo ya escogió a su pueblo, entonces no ha comprendido el Evangelio y no ha comprendido su misión como creyente. El profeta Amós predica en un contexto caído, obviamente, pero donde el pecado ha sobreabundado, donde el pueblo se ha olvidado del Señor. Amós, que significa el que lleva una carga o el que carga algo, este profeta va a predicar en un contexto bien especial, porque se han apartado del Señor duramente. Se han apartado del Señor. Ellos ya son un pueblo que se ha puesto vanaglorioso. Un pueblo que por las riquezas que está teniendo se ha olvidado del Señor. Pero además es un pueblo que se ha vuelto individualista. Y interesantemente la Escritura, uno de los pecados que más se condena es la idolatría. Pero no solamente a la imagen, no solamente a la figura idólatra, que es condenada abiertamente y claramente, sino también a los ídolos de tu corazón. Y que son los peores. El peor es nosotros mismos, nuestros propios ídolos. Entonces el pueblo se ha vuelto un pueblo idólatra, individualista, un pueblo opresor, un pueblo que no le importa el de al lado, un pueblo que vive sin las reglas de las Escrituras, pero interesantemente es un pueblo que a pesar de vivir lejos de Dios, tiene la soberbia de decir, nosotros somos de Dios. Que es una contradicción. Porque no viven como el pueblo de Dios, no desean tener un Señor que los gobierne, pero sí tienen en su corazón la mala gloria de decir que sí ellos son el pueblo de Dios. Calvino, frente a este texto, decía, así se gloriaban de que eran los hijos de Abraham, un pueblo elegido. La circuncisión era para ellos como un diadema real. Buscaban ser superiores a todas las demás naciones, y de este modo abusaron del nombre de Dios,
y al mismo tiempo se burlaban de manera petulante tanto de la palabra de Dios como sus profetas. Calvino comenta a Amós de esta forma, y creo que la resume de una manera preciosa. Ellos hablaban de la circuncisión, de ser hijos de Abraham, de ser el pueblo escogido, de ser un pueblo superior a cualquiera. Sin embargo, abusaban del nombre del Señor, se burlaban de la palabra de Dios y de aquellos profetas que predicaban el mensaje de Dios. No solo basta con parecer cristiano, hay que ser cristiano. Y la marca de un cristiano es que es un hombre o mujer que se arrepiente. Que no se arrepiente para salvación de las obras, porque ya fue perdonado. Pero se arrepiente porque frente al Señor ha pecado, porque ha dudado de Él, porque no hemos confiado en Él, porque su nombre, más de alguna vez, lo hemos tomado en vano. Porque pudiendo y debiendo hacer lo correcto, no lo hemos hecho. Hay pecado en nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo nos resume: hay esta ley en mí. Sabe que es pecador. Y por tanto tiene que haber en ti y en mí una lucha contra el pecado. Una lucha diaria, constante. Que esa es una verdadera batalla espiritual. Luchar contra el pecado. Pero para eso tenemos que arrepentirnos. Y el profeta Amós, que era un profeta, que era pastor, que era pastor en el sur del reino, ha sido llamado a predicar al norte del reino. Y ha sido llamado a predicar con este mensaje. A una ciudad caída, a una ciudad que no quiere reconocer al Señor, Amós ha sido llamado a predicar ahí. Y Amós va a predicar en contexto que poco tiempo después de que Amós predique va a haber un gran terremoto en la ciudad. Terremoto que va a quedar registrado incluso históricamente. Amós va a predicar ahí en un contexto difícil, pero con un mensaje claro, que se llama arrepentimiento. Y me gusta mucho el versículo 15 porque resume de una manera gráfica y muy simple cómo vivir el arrepentimiento. Hermano, tú y yo hemos pecado. Tú y yo hemos pecado delante del Señor. Y no puede haber en nuestros corazones la soberbia de decir: no es problema mío, Dios me escogió, Dios tiene que hacerse cargo de esto. No puede haber eso en tu corazón. Por lo contrario, al pecar, en mi corazón, en tu corazón debe haber dolor, tristeza, porque hemos ofendido el nombre del Señor. Arrepentimiento porque no hemos honrado a aquel que nos llamó. No hemos honrado a aquel que nos buscó cuando estábamos perdidos en las tinieblas. No hemos honrado a aquel que nos llamó a hacer su especial tesoro. No hemos honrado a aquel que dio a su Hijo para que tú y yo fuéramos perdonados. El arrepentimiento debe ser una marca del carácter del cristiano. Y el profeta Amós aquí lo describe de una manera gráfica maravillosa. Para vivir este arrepentimiento, lo primero que debe haber en ti y en mí es un deseo más del Señor. Aborreced el mal y amad el bien. Aborreced el mal y amad el bien. Si lo viéramos de una forma humanista, de lo que hoy día se está viendo, lo malo y lo bueno va a ser lo que cada uno determine que es bueno y malo. Así que desde nuestro punto de vista humanista, pecaminoso, eso va a ser relativo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo?
va a decidirlo cada uno, porque según su propia experiencia, según su propio gusto, según su propio interés, va a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, aborrecer el mal y seguir el bien podría parecer algo que queda a tu criterio. Tú decides qué es esto. Lo maravilloso de la Escritura es que Dios no nos deja eso. No nos deja a nuestro criterio qué es lo que eso nos parece que es mejor y qué es lo que nos parece que es peor. La Biblia es clara cuando nos dice que quien es bueno y quien es el único bueno es Dios. Así que lo que yo debo amar, desear, aquello que debo buscar en el arrepentimiento, es más de Dios. Porque buscando más de Dios, entonces amo más el bien y aborrezco el mal. Aborrezco aquello que le ofende. Aborrezco aquello que no es cumplir su voluntad. Y hay muchas veces, tengo que ser sinceros, que hay muchas veces que hay cosas que nos gustan, pero que nos hacen daño. Hay cosas que nos gustan. Y en nuestro pecado hay cosas que nos pueden gustar, pero que nos apartan del Señor. Y lo relativizamos. ¿Qué tiene de malo ver esto? ¿Qué tiene de malo escuchar esto? Si eso que ves o que escuchas o que lees te aparta de una intimidad con Dios, sí es malo entonces. Si aquello en lo que estás dedicando tiempo hace que no dediques tiempo al Señor, sí es malo entonces. Lo bueno y lo malo no es relativo. Lo bueno y lo malo es claro. Lo bueno es Dios y lo que Él hace y lo que Él exige de nosotros como su pueblo. Eso es lo bueno. Lo malo, todo aquello que te aparte del Señor, todo aquello que te aparte de su camino, todo aquello que no honre su nombre. Entonces tengo que buscar más de Dios para amarle correctamente. Y en ese amor lo deseo más y quiero estar más con Él y quiero cumplir más su voluntad y quiero apartarme. Y interesante lo que dice el profeta. No solamente quiero dejarlo de lado, no solamente quiero olvidarme de esto o solamente quiero dejarlo ahí como si no pasara nada, sino que el profeta es claro cuando dice aborrecer. Rechaza eso. Pero además, con elocuencia, ¿sabes qué? Lo odio. No quiero más eso. Aborrezco aquello que fui antes. Aborrezco aquello que amé antes. Porque aquello que amé, aquello que busqué con tantas ganas, todo eso, solo me apartó del supremo bien que es Dios. Todo aquello que yo amé y con lo que yo me esforcé porque yo quería, todo eso, solo fue pecado. Y me apartó de mi intimidad, de mi comunión y mi deseo de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una cosa que Dios no debiera hacer y que sí hace muchas veces. Que no debiera por qué explicarnos ciertas cosas. Como a veces lo dice. Sed santos porque yo soy santo. Y no explica más allá de eso. Pero me gusta cómo Él es tan amoroso, tan lleno de misericordia y nos explica de una forma maravillosa por qué amar el bien. Porque Él envió a su Hijo y se entregó como una ofrenda, como una ofrenda perfecta, santa, pura, para ser perdonados. Si quiero tener una razón para amar el bien,
es que hoy día tengo vida. Y no me refiero a la vida física, me refiero a la vida espiritual. Hoy tengo vida porque Cristo pagó el precio del pecado en la cruz por mí. Debo buscar más a Dios porque Él me dio vida. Porque Él me rescató. Búscale. Búscale día y noche. Ten tiempo con Él. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepentámonos de nuestra maldad. Y busquemos el bien que es Dios. Amemos a Dios. No como el mundo quiere que lo amemos. No como a ti te gustaría amarle. Ámalo como Él exige que le amemos. De forma completa. Toda tu vida, toda mi vida, debe buscar el amor del Dios. Pero además dice el texto, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Uno de los problemas que se presenta en el tiempo de Amós, que es un tiempo también que se vive hoy día, es de la injusticia. Y esa injusticia que es muy, muy profunda y muy dura. Había mucha opresión. Recuerda que Dios ha llamado a profetas para que en su pueblo, viva bajo las leyes de Dios, y a su pueblo le exigió que debiera haber un cuidado profundo, un cuidado sobre el otro, un cuidado que hace que nosotros podamos estar preocupados del prójimo. En Israel hay una ciudad que se llama en español la ciudad de la Torá, que es como una comuna de Jerusalén, en que en cada esquina hay como un tarrito de donde uno puede poner como una ofrenda. Eso es aparte del diezmo. Eso es una ofrenda que la gente pasa y echa ahí. Luego los encargados toman ese dinero, lo cuentan y lo reparten con aquellos que menos tienen. Ellos tienen esta costumbre tomada de la ley cuando la Biblia dice que deben ser cuidadosos con el pobre, con aquel que ha sido, con la viuda, con el que está sufriendo por alguna cosa física o económica. Ellos deben ir a cuidar acerca de ellos. En Occidente, lamentablemente, cuando muchas veces hablamos acerca de justicia, cuando hablamos acerca de cuidado del otro, casi que hablamos de ideologías de izquierda, ideologías marxistas. Y es cierto que ellos hablan acerca de eso, pero desde una perspectiva totalmente pecaminosa. Que alguien hable desde el pecado no significa que no debamos hacer nosotros porque sí lo habla el Señor. Dios sí habla acerca de la justicia. Y no es justicia desde donde tú lo quieras ver, sino que desde la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? Que seamos justos. Justo con el que sufre, justo con el que está a tu lado. Vivamos la justicia. Fíjate, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. 3 frases maravillosas, ¿no? Sobrios, justos y piadosos. Son características del pueblo cristiano. No ser ostentosos. Ser sobrios. Ser justos. Que no significa estar luchando como un paladín de la justicia, no. Significa tú, en tu metro cuadrado, tú con tus vecinos, tú con aquellos con los que vives,
¿Vives justamente? El gran problema de la época del profeta Amós es la injusticia. Vivían como ellos querían. Oprimían a quien querían oprimir. Se burlaban de la ley. Hacían lo que querían. No había justicia en sus vidas. Y fíjate que el apóstol Pablo agrega a esto la piedad. Ser alguien piadoso, ser alguien que ama y busca al Señor, es alguien que busca ser justo en todo lo que hace. A veces nos olvidamos de eso. Y por miedo a ciertas reacciones, por miedo a ciertos comentarios o a ciertas ideas pecaminosas que hay, a que no me tilden de esto, o que no me comparen con esto, o que no crean que yo soy aquello, entonces negamos la voz de Dios. Dios demanda de nosotros también ser justos y vivir la justicia. Y cuando somos justos y vivimos la justicia, es maravilloso cómo se enlaza con el arrepentimiento, porque comprendemos que lo justo para ti y para mí habría sido la muerte eterna. Pero el Señor, juez justo, nos perdonó en la cruz. Y aquel que era completamente justo, lo hizo injusto, para que tú y yo fuéramos justos. Cuando vivimos completamente el arrepentimiento, cuando diariamente voy delante del Señor y me arrepiento de mis pecados, de mi maldad, entonces busco amar más a Dios. Y eso también se traduce en vivir justamente. En vivir buscando que las marcas del reino del Señor sean visibles, claramente visibles por todos. Porque soy un hombre o una mujer que no vive para cumplir los parámetros de este mundo. Soy un hombre o una mujer que vive para cumplir la justicia de Dios y gozarme en su ley, en su palabra. Luego el texto termina diciendo: quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Lo lindo del arrepentimiento, que esto que produce y que busca amar más a Dios, y que también trae por consecuencia el vivir justamente, todo eso se encierra en una espera maravillosa, en la espera del cuidado. Amós le está diciendo al pueblo que el remanente, y fíjate que no habla de todos, sino que del remanente, de ese pueblo pequeño, de lo que la Biblia nos habla acerca de la manada pequeña, a ese remanente, Dios de los ejércitos tendrá piedad de ese pueblo. Porque ese pueblo que se apartó, ese pueblo que buscó lo suyo y que un pueblo que no quería hacer nada de Dios, debía recibir un castigo. Pero hay un remanente. Hay un pueblo. Y fíjate que habla acerca de José. Se recuerda del pacto. Se recuerda del pacto eterno. ¿Acaso el Señor no nos ha escogido y adoptado como su pueblo? ¿No es el arca del pacto una garantía segura de su presencia? ¿Cómo entonces podría Él apartarse de nosotros? Dios se negaría a sí mismo si guardara su garantía de fe. Pues Él pactó con nuestros padres que nosotros seríamos su rebaño, incluso hasta el fin del mundo, dice Calvino. Él pactó con nuestros padres.
a Abraham, Isaac y Jacob, que siempre estaría con nosotros, que no estaríamos solos. Dios a ti y a mí nos perdonó. Nos perdonó de forma maravillosa en la cruz del Calvario. Pero eso no significa que no debamos ir delante de Él todos los días a pedir perdón, porque todos los días lo ofendemos. Y el arrepentimiento se vive buscando más de Él, amando a Dios, amando con todo tu corazón a Dios, buscando más de Él, viviendo justamente. Y en esta tranquilidad de que el pacto del Señor no va a faltar. Dios prometió a ti y a mí el cuidado, la protección, hasta que Cristo venga y estemos con Él. Y eso no va a cambiar. Nunca. El problema es que muchas veces tú y yo somos mal agradecidos y no nos damos cuenta de su cuidado. Y queremos más y más y más y no nos damos cuenta de que Dios está cuidando de ti y de mí, que os está proveyendo a ti y a mí, porque Él es el Dios del pacto que no va a cambiar. Él prometió y eso no va a cambiar nunca, porque Él es eterno, fiel y para siempre. Hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados, arrepintámonos de nuestra maldad y busquemos más de Dios, busquemos más de Él y vivamos para Él. Que el mundo vea la marca de este reino en hombres y mujeres que son luz y sal para la gloria de nuestro Padre, para la gloria de Dios. En nombre, que Dios les bendiga, que Dios guarde sus vidas, que Dios esté con cada uno de ustedes, que les permita vivir el arrepentimiento, que les permita a cada uno de nosotros acercarnos a Él con humildad, con amor, que podamos acercar a Él con reverencia, arrepintiendo de nuestros pecados, de nuestra maldad y dependiendo más de Él. Que Dios les bendiga.